¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, abordando el camino de las últimas entrevistas de esta nuestra tercera temporada de contenidos en nuestro canal. Y hoy abordando el camino, pero el camino de Santiago, que es nuestro gran camino de referencia, sobre todo el camino francés, que es el que atraviesa nuestra Castilla y León, aunque como nuestro canal tiene espectadores por todo el mundo, son muchos los caminos y muchos los caminantes. Pero en esta ocasión no vamos a hablar con un caminante, sino vamos a hablar con uno de los creadores del Camino de Santiago en la versión que ahora conocemos. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Luis Barreda, que es el presidente de honor de Camino de Santiago Federación, que, por cierto, ha sido objeto de uno de los premios de Castilla y León de esta temporada. Y quiero citar solamente, entre comillas, una de las frases que utilizó el jurado a la hora de otorgar este premio en su acta, cuando dijo que Ángel Luis Barreda es uno de los grandes nombres propios, como lo son y lo fueron Francisco Berruete en Navarra o Antolín López en Castilla y León, que diseñaron e hicieron ya en los años 80 el Camino de Santiago tal y como lo conocemos hoy. ¿Qué tal, Ángel Luis? Bienvenido y muchas gracias. No, gracias a vosotros. Es un placer siempre tener a los medios, porque de esa manera siempre hay un efecto multiplicador y de enorme importancia. Compañero además de toda la vida de la radio, sí, de los periódicos, también de la televisión en Palencia. Pero Ángel Luis sobre todo es un creador del camino, porque allá, cuando el camino no era lo que es hoy, unos cuantos os pusisteis a crear el camino actual en los años 80 y salió este resultado, ¿no? Sí, yo muchas veces pienso que el Camino de Santiago, de hecho hay mucha gente que dice, ese invento que os hicisteis vosotros, porque el Camino de Santiago era una memoria histórica, podemos decir. Había la memoria de la Vía Láctea, del Camino de Santiago, de toda esa serie de cosas, pero estaba olvidado, estaba perdido en la memoria, como yo digo. Y recuperar aquello fue importante. Fue importante, aunque es verdad que nunca pensamos que llegaba a la popularidad que ha llegado en estos momentos. El Camino de Santiago era, yo digo, una especie de historia medieval que de alguna manera algunas personas decidimos impulsar porque creíamos en él. Yo además hay una anécdota, yo nací en Carrión de los Condes, que es un punto muy emblemático del camino, y nací un año jacobeo. Nací en el año 1948 y, por lo tanto, yo digo que estaba predestinado porque el primer guá que hice de niño le hice precisamente en la casa de mis padres, en la calle de la Rúa, un hombre muy jacobeo, y en el momento en que podría, ¿por qué no?, pasar algún peregrino por la puerta de mi casa. Luego estaba destinado de nacencia. Sí, era algo propio. Carrión de los Condes es un punto de referencia. Hoy el Camino de Santiago es un éxito, diría yo, que comercial indudable, transitado por innumerables peregrinos, muchos de ellos internacionales, norteamericanos, del sudeste asiático, con poder adquisitivo, pero que vienen a hacer un camino sencillo y a alojarse en los albergues que ahora son una realidad trepidante. Pero al principio era todo voluntario. De hecho, vosotros contribuisteis mucho a crear el voluntariado y a los hospitaleros voluntarios y este fenómeno, ¿no? Sí, de tal manera que yo creo que ese sentido humano que le dimos al camino fue el éxito realmente del camino. El camino estaba ahí y podría ser recorrido y podrían ir en avión, podría ser cualquier cosa. Pero eso de hacer kilómetro a kilómetro, paso a paso, en ese recorrido jacobeo, le daba un carácter distinto. Y es verdad que el tema de entonces, hoy ya ha cambiado mucho, pero el tema de hacer el camino a pie, de manera sencilla, recorriéndolo en albergues que eran todos gratuitos, eran todos atendidos precisamente por los hospitaleros. Los hospitaleros voluntarios del camino. Eso es lo que le daba un marchamo diferente a todo lo que podría ser. Porque rutas hay magníficas en cualquier sitio. Fíjate tú, si no va a haber rutas, la ruta de las Alpujarras, que yo digo. Pero esto no era la ruta de las Alpujarras. Había un pozo histórico, pero había sobre todo ese sentimiento, esa bonomía, ese hacer el camino de una manera diferente. Y eso fue lo que le hicieron al camino distinto
y fue lo que del Camino de Santiago empezó a tener, digamos, un sentido especial. Después han venido el camino, hay gente ya que se aloja en paradores, si es posible, en grandes hoteles. Ya sabes de mi vinculación a San Zoilo, y por lo tanto lo veo, que es un hotel de 4 estrellas, y donde la mitad de la gente que se está alojando en San Zoilo, el último año y los últimos tiempos, son peregrinos. Es decir, era algo, porque el peregrino va de sencillo por la vida. Pero claro, también es cierto que de vez en cuando, cada X días, dice, quiere dormir en una cama normal, es decir, no en un albergue de peregrinos. Pero el albergue y la hospitalidad, eso fue lo que le dio el carácter distinto y que hizo posible el Camino de Santiago y la popularidad que le ha dado al camino. Y que además se ha sabido mantener, porque podría haber ocurrido que al principio fuera, como vosotros lo marcasteis, con ese tono del peregrino genuino y que luego hubiera evolucionado hacia otro tipo de aspectos comerciales que te digo yo, como ha pasado, por ejemplo, con la Costa del Sol. Pero no es el caso, porque aquí siguen llegando aviones desde Nebraska o desde Ohio o desde Corea del Sur al aeropuerto de Santiago, y los que vienen, y vienen con dinero, pues se despojan de todo y hacen sus 5, 6, 8 etapas con toda naturalidad. Eso es verdad. Es decir, no hay nada más que ver que, por ejemplo, los americanos nunca estaban, los norteamericanos me refiero, nunca estaban en la idea nuestra. Nunca pensamos que los americanos, o los norteamericanos concretamente de Estados Unidos, y en cambio es uno de los colectivos más, digamos, que profundamente sienten el camino. La cantidad de peregrinos norteamericanos que llegan a Santiago. Y, por supuesto, el caso de los asiáticos, eso es un caso que ya le notábamos hace muchos años, hace 10 años, 15 años, que ya había. La importancia de los medios de comunicación la tienen en ese sentido. Hemos visto como, de hecho nos contaban, cuando hablábamos de esa popularidad, decíamos a la gente de Asia, y nos contaban que habían hecho una serie de programas sobre el Camino de Santiago, andando, es decir, de mochileros. Y entonces se dieron cuenta del éxito que había tenido el programa y la repercusión de la cantidad de peregrinos que nos aportaban. Y hubo unos años, hace 10 años probablemente, y continúa ahora, en que ese programa de televisión nos trajo cantidad de peregrinos al camino, de esos que decíamos, del Corea del Sur. Sí, me dirás, de Corea del Sur, ¿qué coño pintan aquí? Y en cambio ahora tú vas a cualquier restaurante a comer el menú del peregrino y te encuentras cantidad de gente de esta. Llegar hasta la tumba de Santiago el Mayor se puede hacer por muchos sitios, hasta creo que por 14 caminos diferentes por toda la península ibérica, pero el camino característico es el camino francés, que sería el nuestro. Ángel Luis, ¿cómo crees tú que está de salud el camino francés en este momento? Y en particular, preguntarte, ¿tú crees que nuestros tramos de Castilla y León tienen el suficiente realce, o eso que hay alguien que se queja de que te dé la Compostela con hacer las últimas 5 etapas figura en nuestra contra? Nosotros somos contrarios totalmente a los 100 kilómetros, sobre todo porque yo estuve en aquella reunión donde se dijo hay que poner un número de kilómetros, porque sí, por razones prácticas. Estoy hablando del principio de los 80, cuando hicimos del Camino de Santiago esa cosa de creencia y de tal. El Camino de Santiago tiene sobre todo espiritualidad y se necesita tiempo suficiente como para percibir lo que el Camino de Santiago te da. Los últimos 100 kilómetros, que fue lo que en ciertos momentos se dijo, pues bueno, pues a poner una cantidad, pues saber cómo te diría yo, pues unos 100 kilómetros por lo menos que haya un sentido del camino. El camino, digo, es esa espiritualidad, ese contacto con la naturaleza. Es verdad que es distinto completamente al camino que en Aragón, por coger el camino francés, o en Navarra, es decir, es distinto completamente a lo que puede ser La Rioja o Castilla y León. Hay muchas veces que se preguntan o piden que Castilla y León hay que poblarla de árboles.
porque es verdad, se va por unas estepas castellanas en la parte de Palencia, parte de Burgos y la primera parte de León, que parece que no apetece. Pero hay gente que haya hecho el camino y ha dicho, si esta parte se quitase del camino, se perdería gran parte del camino, gran parte del sentido del camino, gran parte de lo que es el recorrido histórico del camino. Porque esta estepa castellana que por aquí, y de hecho hay muchos que la saltan, y dicen, si la saltas te has perdido una parte importante. El camino es la posibilidad que te da de meterte dentro de una cosa distinta. Y el camino en estas zonas, insisto, de la meseta y de la zona más dura de Castilla, ver simplemente los árboles, los escasos árboles que hay, verles en el horizonte, ver un depósito de agua, de esos que siempre están en el horizonte de Castilla, ver lo que es una puesta de sol. Yo, fíjate, muchas veces digo, la puesta de sol de Finisterre solo hay un sitio comparable, y es la meseta castellana. Ver ponerse el sol en la tarde, porque además los peregrinos de tarde van a ver esa puesta de sol, de que el sol se te va muriendo poco a poco. El sol se te va metiendo en el horizonte. Eso solo lo da esta zona. Hombre, en realidad, en el medievo, la forma de adoración más excelsa de Dios, el románico, tiene su máxima representación en la parte castellana del Camino de Santiago, que es Fromista, por ejemplo. Sí, sin lugar a duda. La propia Carrión de los Condes. Hay algún peregrino habitual, Carlos Herrera, por ejemplo, que sostiene que el camino no sería camino sin el camino por Castilla. Por eso a veces sorprende, Ángel, que no nos parezca mal que utilicemos expresiones como xacobeo, pudiendo ser jacobeo, ¿no? Porque el Camino de Santiago no es un camino gallego, ni el año xacobeo no es un año solo gallego, es el año de Santiago. Sí, pero los gallegos lo hicieron muy bien. Los gallegos se encontraron con una marca que no era nada más que potenciarla, y ahora todos los caminos conducen a Galicia. Y de hecho, en la publicidad, te has dado cuenta que últimamente se habla siempre de un camino a Galicia, de un camino a esos sitios distintos y variados, pero es el camino. La han utilizado para marca, los gallegos lo hicieron muy bien. Nosotros no siempre, ha habido épocas, últimamente te noto más contento, pero hubo épocas en que la parte de nuestro camino estuvo abandonada, más señalizada, con escasos equipamientos. Estuvo muy mal. ¿Ahí vamos mejor o somos más? Sí. Yo creo que una de las cosas que han sido posibles ha sido este año mismo, se ha firmado un convenio para hacer un plan director, que a mí me suena mal porque tienen planes directores, todas las catedrales tienen planes directores, después no los cumple nadie, es decir, pero hay una cantidad de planes directores para no cumplirse, pero en esta ocasión se está haciendo en cosas sencillas. Por ejemplo, una buena señalización, y por Dios, que sea la misma señalización un poco homogénea, ver un león rampante porque ya estás en León, o ver el horizonte de Castilla y ver un sol, pues eso bien, pero sobre todo la señalización. De hecho, yo recuerdo los primeros trabajos que hicimos para el Consejo de Europa, una de las cosas más importantes que se llegaron a acuerdo era precisamente la señalización. Utilizar una normativa, y ya está, y que era esa normativa nos llevaba al camino, que de tal manera que colocas la vía estriada, que es como el camino que nos ponen, y la ves que te viene y sobre todo la identificas. Y es muy posible, es muy importante identificar, como yo diría, la marca. Ángel Luis ha escrito diferentes publicaciones en solitario, en compañía de más personas, por ejemplo, la gran enciclopedia de los Caminos de Santiago, pero quiero destacar una, hay más, desde luego, que es la Guía Joven del Camino de Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque algo que me parece sorprendente de la vitalidad y del vigor del camino es la empatía del producto o la sintonía del producto Camino de Santiago con los jóvenes.
Eso te permite ver la cantidad de jóvenes que hacen el Camino de Santiago, cuando el Camino de Santiago es esfuerzo, es sacrificio, tiene un alto componente sentimental o incluso religioso que quizá los jóvenes no siempre aprecian. ¿Por qué ese éxito del Camino de Santiago entre los jóvenes, Ángel? Si es que se produce, ¿tú lo ves así? Sí. De hecho, cuando esta guía de INJUDE, del Instituto de la Juventud, nos encargaron, me encargaron personalmente de que la dirigiese y la hice tramo a tramo, era la época en que empezaba el Camino de Santiago a utilizarse por jóvenes. Por jóvenes en plan de aventura, si se quiere, pues también, pero también dentro de ese espíritu, de la espiritualidad que daba el camino, que puede ser el espíritu religioso, pero puede también ser el espíritu de las estrellas, el espíritu de la amistad. Todo eso lo daba el Camino de Santiago. Y apostamos en aquel momento por la gente joven y de hecho hay, sobre todo en verano. Hay que decir que el verano está más próximo, es más próximo a los jóvenes. Y por lo tanto tenía una razón de ser. Los jóvenes están en el Camino de Santiago y están mucho, pero por ese amplio abanico que decimos la espiritualidad. Porque la espiritualidad cabe todo, cabe todo. Y eso es lo importante. Es una de las críticas que a veces se hacen como de falta de espiritualidad. Hay quien critica que el Camino de Santiago se ha convertido en un hecho de carácter civil y que carece en ocasiones, que es un producto comercial, carece en ocasiones de la profundidad religiosa que estaría en su origen. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo creo que, de hecho, hace poco se publicaba un comentario que hacía el consejero de Cultura de nuestra comunidad de Castilla y León, precisamente poniendo el énfasis en la espiritualidad, poniéndola también en lo religioso, porque no debemos olvidar que lo religioso es una realidad. Y por lo tanto, ese sentido, diríamos, cercano a lo que es un poco más y un poco distinto. Los jóvenes de ahora están acostumbrados a todo. Están acostumbrados a... Nosotros una de las cosas que decíamos, que hemos perdido la batalla, era que no llevar el móvil. Decíamos de esto hace 20 y tantos años, cuando empezaba el móvil a funcionar, decíamos, hay que ir sin móvil. Yo, las veces que he hecho el Camino de Santiago, que han sido media docena de veces, que lo he hecho entero, porque ahí estaba la gracia. De hecho, hubo varias veces que iba yo sin móvil, porque quería ver el camino limpio de todo, y sin, ¿cómo te diría yo? Sin interferencias. Sin interferencias, exactamente. Y el móvil era un poco... Ahora no. Ahora hay que reconocer que todo el mundo va. De hecho, las guías turísticas que tuvieron su éxito, entonces, ahora ya no lo hay. En el tema de la biblioteca jacobea que nos presidimos, es decir, y dirigimos, el tema de las guías ocupaban una gran parte. Pues ya no hay guías. Hay muy pocas guías y sobre todo sin actualizar. ¿Por qué? La gente coge el móvil y le lleva por todos los sitios. Claro. Y ahí es donde yo insisto que el convenio este de Castilla-León era interesante, porque está cogiendo lo tradicional, pero a su vez lo coloca también en la modernidad. Es decir, lo importante es saber dónde vamos, cuál es el próximo pueblo donde paramos y qué es lo que te dan en ese pueblo. Aparte del arte y la historia y eso, que eso está ahí y que a Dios gracias no lo han quitado, porque eso sí que no cabe la posibilidad de descolocarlo. Y la gastronomía, que no se nos olvide que es muy importante, y en eso los gallegos lo hacen muy bien. Sí. Yo siempre, desde el principio del camino, ya para el principio de los 80, donde me acuerdo yo que los gallegos eran el sitio donde mirarnos. Los gallegos y también los de la región también, que trabajaban mucho, y sobre todo en la parte intelectual, la publicación de libros y tal, de Navarra. Navarra fue de las primeras que hizo también del Camino de Santiago, hizo un producto para exportar. Vamos a hablar un poco, porque estoy seguro que esta charla apasionante aquí, por cierto, en el Museo del Agua de Palencia, que es un entorno maravilloso para hablar sobre cosas también palentinas, con Ángel Luis Barreda,
aprovechar ese tramo de mi charla para que aquellos que estén sintiendo, o sea, les esté suscitando la curiosidad de hacer el Camino de Santiago, incluso este verano, algunas preguntas clave de esas que todo el mundo se hace. Por ejemplo, empezando por lo más prosaico. ¿A ti te parece bien que se prohíban las maletas en los albergues? Hay que dar la explicación. No es que quitaban las maletas en los albergues. Quitan las maletas en los albergues, pero no en otros medios. Por ejemplo, hay mucha gente que va al Camino de Santiago con un espíritu distinto, con una manera diferente, con todo. La maleta lo que quiere decir es no utilizar los albergues. Utilizar los hoteles o las pensiones. O las pensiones, porque también están ahí y también viven del camino y por lo tanto son necesarias también ellas. Pero decían, el mochilero, la mochila, es la que hace el camino, es la que hace el camino contigo, porque la hace contigo. Es decir, te llevas a la espalda como el caracol, te lo llevas todo. Pero tú las veces que lo has hecho con mochila. Yo lo he hecho siempre con mochila. Con mochila, porque ahora hay muchos servicios que te llevan la mochila. Sí, te llevan la mochila. Pues yo pero no estás de acuerdo. Sí, yo vamos a ver, hay que ser realista. Es decir, la mochila va contigo y lo ideal sería hacerlo así. Pero hay mucha gente que por razones también de peso, razones de... Yo me acuerdo la primera vez que hice el camino, la hice en soledad, la más absoluta soledad, con un amigo. ¿Y le hiciste de seguido? Y le hice seguido. Y le hice solo. Que es un mes. Un mes. Está calculado, un mes. Llévate a hacer un día 5 kilómetros más, otro 5 menos, pero un mes es el que se necesita. 28 días, 27 días, para que sí tienes 3 días para volver a casa y también decir, he hecho algo. 800 kilómetros. 800 kilómetros, claro. Eso es. ¿Tú les recomiendas hacerlo seguido si se tiene tiempo o no te parece mal que se agrupen etapas, ahora una semana? Es distinto, ¿no? El problema es que se permite esa expresión un coitus interruptus, sí. Porque es el coger el camino, hacerle una semana, un fin de semana, hay muchos de fin de semana, un fin de semana, volver a casa, volver al ruido, volver a tu mundo y de pronto volver otra vez a enganchar. Yo creo que es teoría, pero yo creo que no es lo mejor. Yo pienso que debe hacerse en unos periodos largos. Es decir, eso sí se hace mucho. El Camino de Santiago en tres fines. Tres tramos. El tramo primero hasta La Rioja, después hasta la zona de León y después de la zona de León final. Y de eso hay muchos que lo hacen. Porque te viene la semana y un poco el fin de semana y durante 3 y ahí no pierdes el sentido todavía. Todavía puedes hacerlo. El camino genuino sería hacerlo en los albergues, podemos decir, pero puede haber personas que tengan quizá un poco de aversión a compartir los espacios y tal igual. ¿Hay suficiente dotación en este momento para decir, por ejemplo, ahora en las máximas épocas, si no quieres ir al albergue puedes hacer el camino, o faltan equipamientos? Que hay quien dice que faltan equipamientos de alojamiento. Sí, han faltado algunos equipamientos en momentos muy determinados. Por ejemplo, de hecho, muy cerca hemos tenido en la Semana Santa de este año mismo y posterior de esa Semana Santa, ha habido un momento de boom total y no había fácil. No olvidemos que el Camino francés absorbe hasta 300 y hasta 400 peregrinos en un día. Y peregrinos en un día de ese número llegas a poblaciones grandes como Fromista, como Carrión o como Mansilla de las Mulas o tantos otros y no dan abasto. Y entonces eso lo han hecho muy bien los ayuntamientos. Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados del camino y en cambio es una de las cosas que hay que hacerlo. El Camino de Santiago es municipalista en ese sentido, porque te cogen mejor en un pueblo pequeño que en una gran ciudad. Es decir, tenemos ejemplos en León. León era un desastre la acogida en León capital. ¿Por qué? Pues porque se juntaban allí muchos peregrinos y además querían pasar casi un día para poder ver León y por lo tanto había demasiada gente en un momento determinado. Y en los pueblos
siempre cabe la posibilidad de un polideportivo. De hecho es así. Hay muchísimos pueblos donde ante la avalancha que te pueden venir en verano, sobre todo en verano, y en días muy determinados, como yo te decía, en las pasadas Semana Santa, donde había la importancia de buscar un alojamiento. Y había y los ayuntamientos, han sido los alcaldes los que han empezado a trabajarlo muy bien, en ese sentido. Y luego tu experiencia de hacer caminos, porque no creo que haya muchas personas que lo han hecho tantas veces como tú. Sí. Claro, el camino es de amanecida o un poco más tarde, se llega al mediodía más o menos. Más o menos. La tarde queda libre. ¿A ti te parece que eso puede ser, en ciertas épocas del año, una oportunidad adicional para ofrecerle al peregrino cosas o simplemente es para descansar? No hay que liarse más. El peregrino, normalmente, los experimentos que hemos hecho de hacer actividades en el camino, y de hecho junto a la Junta de Castilla y León hubo unos años que hacía las carpas culturales y tal, no tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque el peregrino, cuando llega a la hora de comer, normalmente, lo que quiere es relajarse, lo que quiere es la tranquilidad. Yo te puedo dejar unos ejemplos claros. Volvemos a San Zoilo, porque lo vivo, porque estoy allí todo el día en la oficina que tenemos también de la Federación del Camino Francés. Te van poca gente, y fíjate que San Zoilo es un monumento increíble, y te van poco. ¿Por qué? Porque pilla 1 kilómetro del pueblo, y entonces eso siempre retrae. Es decir, pero sí hay momentos que se pueden hacer esas pequeñas excursiones de un sitio y ver el pueblo. Eso es importante. De hecho hay una cosa clarísima. Tú vas a muchos pueblos y ahora mismo hay más peregrinos que habitantes. Es decir, que en los pueblos pequeños hay más peregrinos que habitantes. Si hay un buen albergue, es clarísimo. Voy a aprovechar esto que me mencionas para preguntarte lo que parece evidente. Ya hemos superado del todo la crisis del COVID en el camino, que fue terrible, el año 20, el 21. Dicen que el 22 todavía no se había recuperado del todo, pero el 23 no pinta mal, ¿no? Sí, no. Es el éxito que tiene en estos momentos. Yo diría que estamos en la época dorada. Ha habido momentos, los jacobeos eran muy importantes, eran pues el momento del boom, decíamos, porque el camino no es bueno para las grandes celebraciones, con lo que la gente piense. El camino es el camino de todos los días, es lo que le da el sentido al camino, y es por lo que el camino tiene éxito no está sujeto a jacobeos ni sujeto tampoco al tiempo, porque nos puede decir, pues el día 31 de diciembre hay gente en el camino, también hay gente que peregrinan en pleno invierno, y por lo tanto el camino no está sujeto a grandes celebraciones y a grandes fechas, pongamos. Y yo creo que el camino, ese es el éxito que tiene el camino, de que no está totalmente sujeto a fechas, incluso en los años jacobeos, que parece ser que es el desideratum, es decir, que tiene que venir, pues no, le va muy bien el suave discurrir de los años y el suave discurrir de los tiempos. Quiero aprovechar para hablar de anécdotas, que tú atesorarás muchas anécdotas del camino. Un amigo me contó en cierta ocasión que conocía a alguien que hizo el camino yendo y viniendo, sí, que fue hasta Santiago y decidió volver hasta su origen. Sí, tiene solamente un problema, la señalización, que de vez en cuando te colocas y como estás colocado con la flecha para allá, casi quieres volver. ¿Pero hay quien lo hace al revés, entonces? Sí. Vale. Pocos, ya. Hay que decir la verdad. Esos son los peregrinos de siempre, los que tienen la tradición medieval, que era el ir de allí... Ir y volver. Y volver. Claro, volvía con la concha, es como el símbolo de la concha que llevamos todos los peregrinos. ¿La concha porque se recogía en el mar y se volvía? Se recogía al mar y se volvía. Eran dos cosas que se llevaban. Una era la concha de los peregrinos, es decir, la vieja, y otra era el tema de ese material negro, ¿cómo se llama? Pronto, bueno, pues la azabache. La azabache. El azabache. Son las dos cosas que de allí recogían y volvían.
y el que volvía al camino era o rey, es decir, había llegado el primero a ver las torres de la catedral, era o rey. Y había mucho en el centro de Europa, cuando el camino también estaba en el centro de Europa de manera total, porque esto también hay que decirlo. Es decir, europeos eran, sin lugar a dudas, el Camino de Santiago, Camino de Europa, es verdad, era una realidad constante. Es decir, y iban los señores con sus mulas también. De hecho, hay algunas peregrinaciones curiosísimas recogidas en los libros de texto y en los libros principalmente de los peregrinos, las anécdotas que ellos cuentan, ¿no? De personas de edad, por ejemplo, ¿quién es la persona mayor que te suene, que tú conozcas, que haya hecho el Camino de Santiago? He conocido a muchos, pero seguramente tenía 80 años, más de 80 años, claro. 82 años podría tener, y estaba haciendo el camino. Eso sí, hay que estar muy bien para hacer el camino en esa edad. Y lo demás de esos benditos sea Dios, si te da el tiempo, te le da Dios gratis. Es decir, es una de las cosas que ahora se lleva bastante planificar y tengo que llegar a tal sitio porque hay que dormir en tal sitio. No. El tiempo le da Dios gratis y por lo tanto si una etapa te ha dado la pájara y no puedes caminar, pues si le has hecho los 10 kilómetros, pues has hecho 10 kilómetros. Has hecho 20, pues estás en la media. O has hecho 30 y dices, pues estás subiendo más de lo que normalmente peregrina, porque normalmente la media está en 20 y tantos kilómetros, 25, 27. Esa es la media que normalmente hacen al día. Y luego formas raras de hacerlos, por ejemplo, alguien lo haya hecho con su carrito de bebé, que me consta que hay quien lo hace con un carrito de bebé. De hecho, mucho. De eso ha habido mucho niño que ha hecho el Camino de Santiago metido en un carro, en un carrito. Después hay algunos peregrinos en caminos en carretera, en carreta. Yo conozco varias carretas, tengo fotografías de carretas medievales donde decían, ¡ay, estos! Pues es como los cómicos de la legua, y algunos ha habido que han organizado así, que van por los pueblos, llevaban el carro y contaban pequeñas historias y tal por los pueblos del camino. El Camino de Santiago forma parte de las rutas culturales europeas, también es lo esencial de los años jacobeos, pero hay muchas entidades asociativas. Por ejemplo, está la Federación de Municipios del Camino de Santiago, que creo que preside un alcalde navarro, pero tú eres el presidente de honor del Camino Francés Federación. ¿Qué es el Camino Francés Federación? Es la respuesta que ha dado el propio camino, que ha necesitado el propio camino para no salirse, estamos ahí todavía integrados, en lo que era la Federación Española. Yo fundé la Federación Española y estuve, pues algo así como 17 años presidiéndola. Yo la fundé. Y nos dimos cuenta que el abrir muchas veces no era bueno, distorsionaba un poco el sentido del camino. Nace la federación donde hay peregrinos y asociaciones, ¿qué te voy a decir? En los sitios más raros, es decir, en las islas. En Canarias. En Canarias. Pues, y de hecho hay una localidad que tiene también la peregrinación recibido con el Inlostan del Papa y de la Iglesia. Sí, en los Canarios son muy romeros, hacen muchas romerías. Claro, es decir, en Galdar, concretamente. Sí, es decir, Gran Canaria. Pero claro, te das cuenta poco a poco que el abarcar mucho ha discrepado con la autenticidad. Y entonces surgió el Camino Francés, que estaba el Camino Francés, las primeras asociaciones eran del Camino Francés. Y por lo tanto nos dimos cuenta que el Camino Francés estaba perdiendo gran parte de su esencia. Y es verdad que el camino a Santiago se iba por múltiples caminos. De hecho, hasta 14, creo, ¿no? Sí, 14 reconocidos, era parte de Galicia. Es decir, pero, claro, es como aquel que dice, yo no niego a mi padre y a mi madre,
por mucho que me den los otros. Y, es decir, y ahí negar el camino francés era el primigénito y el primero que todos los caminos. Todos los caminos, nunca había la expresión que todos los caminos llevan a Roma, pero no decían nunca que todos los caminos llevan a Santiago. Es verdad. Es decir, eso ha sido poco a poco, tiramos por aquí y hay muchos vericuetos que se han hecho a lo largo del camino. Y por lo tanto hicimos una federación del camino exclusivamente francés, donde todas las asociaciones están integradas históricamente en ese camino. No contra nadie, en absoluto, porque de hecho tenemos, como te diría yo, unos contactos y amistad con el resto de los caminos. Pero el camino primitivo y el primer camino era el Camino de Santiago. Y de hecho es el que está declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con el camino francés, junto con el Camino del Norte, que también recibió ese reconocimiento. Sí, porque el Camino del Norte, que creo que parte de Oviedo, si mal no recuerdo, sería el más primigenio, ¿no? El más original. El primer camino que hace el rey Alfonso II el Casto, va desde la corte, que tenía la corte en Oviedo, y va a ver qué pasaba, que dicen que ha aparecido ahí el cuerpo de un apóstol. El cuerpo de un apóstol, que es importante reconocer que no hay, ¿dónde está? Buscas menos San Pedro, que es el que dice que está en Roma, el resto nos imaginamos que están no sé dónde, pero donde aparece el cuerpo de un apóstol del Señor es en Santiago, y por lo tanto había eso. Y en nosotros el camino francés es el principio. Y hablamos del Camino del Norte no solamente desde Oviedo, que es el primero, sino también el Camino del Norte. El Camino del Norte ha desaparecido, pero ha desaparecido por algo que se llama la civilización. El Camino del Norte, exceptuando el camino primitivo, que es el de Oviedo, no hay pocos caminos que puedan ser utilizados. Y en eso hay que reconocer que nuestro de Castilla y León es los que mejores se conservan. Ha habido algunos mordiscos que le han dado el camino y algunos itinerarios interesados que pasen por tal pueblo. Pasa por mi pueblo el camino. Había una anécdota, puestos anécdotas, que me decían unos alcaldes, ¿y por qué estando cerca parece que no nos hacéis caso? Le digo, muy fácil. Busca unos huesos antiguos, un trapo lo entierras y dices, por aquí ha pasado un peregrino, porque lo importante es por donde pasan los peregrinos. Esos son los que hacen el camino. Tan se hace camino al andar que, bueno, pues en la Edad Media era así. Alguien inventaba o aparecía de repente un santo, hacía una ermita y eso era un punto de referencia. Importante. Tenemos que terminar, pero no quisiera hacerlo sin que nos dieras, como experto absoluto, has dedicado media vida al Camino de Santiago, la etapa que tú consideras o el momento del camino que tú consideras que es más característico, que no nos deberíamos perder una vez en la vida. ¿Cuál es ese punto, ese amanecer, ese atardecer, esa vuelta del camino que para ti sería indispensable? Cualquier pueblo pequeño en el horizonte, donde tú te haces la reflexión o la reflexión de cómo voy a llegar, sobre todo en la etapa castellana, dice, y oír cantar un gallo 3 veces. El gallo 3 veces, que canta 3 veces, es el sitio donde dice tradición que se enterraron al primer, cuando cuenta eso, enterraron a Jacques de Molay. Jacques de Molay era en la historia del camino el gran maestre de la Orden del Temple y murió precisamente en un pueblo pequeño, olvidado de todo. Allí se refugió para que no le pillase el rey Luis de Francia, que había iniciado la campaña de matarles a todos. Y en ese pueblo pequeño, donde solo una torre emerge un poco lejos y donde te cabe la duda de si vas andando, te encuentras con la torre que parece que te la están moviendo. Claro, parece que no llegas nunca. Ese es el sitio. Es cualquier pueblo, cualquier lugar, pero donde precisamente te hace sentir más importante. El que tú puedes en el camino
y donde todavía hay humanidad en ese pequeño pueblo que me estás viendo. Le preguntó un padre a su hijo, dice, papá, ¿qué es el horizonte? Dice, pues el horizonte, hijo, es ese lugar que ves al fondo, que vas caminando, caminando y nunca llegas. Y entonces el hijo le pregunta al padre, papá, ¿para qué sirve entonces el horizonte si nunca llegas? Y dice, pues sirve para caminar. Así que esa es la utilidad del camino, caminar del horizonte en la estepa castellana, con la espadaña buscándola siempre en la torre y con la presencia, en este caso en nuestros encuentros, de Ángel Luis Barreda, caminante de todos los caminos, comunicador nato, como ustedes han podido comprobar, y uno de los hombres de referencia en lo que actualmente es el Camino de Santiago en España y, por supuesto, en Castilla y León. Hemos querido dedicarle este rato de charla en nuestro canal al Camino, que este verano va a ser, de nuevo lo está siendo ya, un éxito comercial. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Un placer. Y feliz por reencuentro también contigo aquí en este punto del camino. Muy bueno. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo de julio aquí en nuestro canal Fundos Forum. Será hasta una nueva oportunidad.